de Jehová es nuestra fortaleza, pero lo tomé del capítulo 8, del versículo 10. Al final lo quise ese versículo 10, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Amén. Entonces, una pequeña introducción antes de entrar de lleno va a ser un estudio sobre el capítulo 10 de Nehemías. Cuando un equipo deportivo va mal, es costumbre hacer cambios importantes, ya sea entre temporada o incluso durante las competencias que se disputan. Se contratan nuevos deportistas, nuevos entrenadores, se cambia la directiva. Se hacen reformas estructurales con tal de obtener para la siguiente temporada un mejor resultado. Entonces, también en nuestra vida, el día a día, también tenemos que tomar nosotros decisiones en el sentido de modificar cosas que no van bien. Por ejemplo, los que estudian, si uno va mal en los estudios, si sabe que que está batallando con algo, tiene que cambiar la manera de estudiar, el lugar, un método diferente. Cuando está mal nuestra economía en nuestro hogar también, tenemos que revisar, detenernos y ver los gastos que hay, lo que está saliendo mal en nosotros, en qué estamos fallando. Cuando hay problemas en el matrimonio, con los hijos, también debemos pedir perdón y reconciliarnos con ellos. Entonces ahora, vamos a ver qué Dios nos quiere enseñar a través de este capítulo 10 de Nehemías. Pero primero recordemos que en el capítulo 9, los hijos de Israel ya habían leído la Biblia, ya habían leído el libro de la ley, ya se los habían leído. Luego habían confesado sus pecados y después se reunieron en un gran servicio de alabanza a Dios. Le alabaron por ser el Creador, le dieron gracias por la redención, lo que habían experimentado cuando Dios sacó al pueblo de Egipto. ¿Por qué? Porque ellos estaban escuchando todo lo que el Señor había hecho allá en Egipto con el pueblo, cuando lo sacó. Entonces la iglesia, hay muchos motivos por los cuales nosotros tenemos que darle gracias a Dios, porque Él es el creador del universo, Él es el creador de todas las cosas, porque Él nos salvó. ¿Le ha dado usted gracias a Dios en este día? Amén, amén, amén. Y también usted le ha dicho a Dios, Señor, te amo en este día. Amén, amén, así debe de ser. Necesitamos hacer esto, no debemos esperar hasta el domingo por la mañana para venir a la iglesia, para alabarle, para adorarle. No tenemos que esperarnos donde estamos, en nuestro trabajo, en la casa. El pueblo se arrepintieron, dice, cuando escucharon el libro de la ley, cuando le estaban leyendo la ley de Dios. Se arrepintieron, lloraron, se congregaron, ayunaron también, dice en el capítulo 9, estaban ahí ayunando. Porque ¿de quién vienen todas las bendiciones? Porque Él es el creador de todas las cosas. Porque todo lo que yo tengo, lo que tú tienes, lo material, la salud, lo físico, todo viene de Él. En todo tenemos que darle gracias. Porque Dios nos ha salvado, porque Dios nos ha perdonado los pecados. En el capítulo 10 vemos que a cada dirigente de la nación se le pidió que se comprometiese firmemente por escrito en dicho pacto, porque el pueblo había resuelto obedecer a Dios, obedecer la palabra de Dios. Entonces, ¿qué clase de pacto ha hecho usted con Dios? Dice, no, hermano, es que eso era en el Antiguo Testamento, un pacto. No, un pacto es un compromiso con Dios también. Algunas personas se resisten a prometer algo que quizás no pueden cumplir en las relaciones humanas. Cada vez que uno va a comprar algo o realizar cualquier transacción comercial, tiene que comprometerse por escrito a realizar ciertos pagos. Es decir, que las personas están dispuestas a asumir
todo tipo de compromisos y obligaciones en la vida. La mayoría de nosotros tenemos tarjetas de crédito, una hipoteca, una casa pagando renta, pagando ciertas cosas que sacamos a crédito. ¿Y qué es lo que hacemos? No queremos que se nos pase el día del pago para tener un buen crédito, para no echar a perder nuestro crédito. Nos importa mucho eso de nuestros arrendadores para que nos faciliten a prestarnos dinero, para que nos faciliten a sacar un carro, una casa o X cosa. Entonces, pero en el terreno espiritual no estamos dispuestos a establecer un pacto con Dios, a establecer un compromiso con Dios en el terreno espiritual. Y es donde hay más ganancia en el reino de Dios. Dice, buscar el reino de Dios y su justicia y todo vendrá por añadidura. Sí, Dios puede decir, bueno, hermano Jorge, le voy a dar, dice Dios, le voy a dar $20,000. Y en un año, pues, ahí me los paga en un año. Y haga pagos por mes para después darle más. Muchas veces lo dijimos, bueno, Señor, gracias, sí, lo voy a hacer, porque es dinero, ¿verdad? Y a todos nos gusta el dinero. Pero hay que tener un límite en esa área también. ¿Le ha prometido usted algo a Dios? Prometerle algo a Dios es un asunto importante y el Señor quiere saber si realmente nosotros hablamos en serio cuando le prometemos algo a Dios. Pero Él nos comprende y tiene misericordia de nosotros porque nos conoce nuestro corazón, conoce nuestra mente. Si nosotros tomamos en serio esa relación con Él, Él se ocupará de nosotros y nos dará la fortaleza y suplirá en nuestra debilidad para cumplir su voluntad. Aquí en el capítulo 10 de Nehemías tenemos la lista, en el capítulo 1 tenemos la lista de aquellos que firmaron el pacto y lo podemos leer en el capítulo 1. Figuran en los primeros lugares de la lista que está Nehemías el gobernador y 22 sacerdotes. También firmaron los levitas, 42 jefes del pueblo también. Entonces, aquí están los que firmaron ese documento, que fueron los más importantes, los que estaban arriba, y después los dirigentes del pueblo. Ahora sí, leamos el versículo 29 del capítulo 10 de Nehemías. Vamos a empezar a leer el libro de Nehemías, capítulo 10, versículo 29. Dice Nehemías 10, capítulo 29. Se reunieron con sus hermanos y sus principales para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios que fue dada por Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos, decretos y estatutos de Jehová, nuestro Señor. Dice 29:10. O sea, el pacto que ellos firmaron era para cumplir la ley. Y en el pacto citaron expresadamente 3 asuntos. Obviamente los incluyeron en la lista porque no habían estado obedeciendo esos aspectos que su relación con Dios requería. Ahora el 30. Nehemías 30, versículo 30. Dice, y que no daríamos nuestras hijas a los pueblos de la tierra, ni tomaríamos sus hijas para nuestros hijos. Ok, lo repito. Y que no daríamos nuestras hijas a los pueblos de la tierra, ni tomaríamos sus hijas para nuestros hijos. Este parece haber sido un problema perfecto en Israel, pero en ese momento estaban pactando que no habría
más matrimonios mixtos con personas de otros pueblos, como Dios se los había establecido. No quería que se revolvieran con otras personas de otros lugares. Y en la actualidad también Dios nos dice lo mismo, como que hay personas que están solteras, que, que también buscan una pareja. Dice Pablo que no nos unamos con yugo desigual, sino tienen que ser personas que crean en Dios, que sean convertidos. Porque si buscas una persona inconversa y si yo lo convierto, hemos escuchado esa frase, pero no es cierto. Sabemos que no es cierto. Entonces esas personas que buscan una pareja, un novio, tienen que ser sabios y orarle bien a Dios. Entonces, continuemos leyendo el versículo 31. Dice el 31. Asimismo, que si los pueblos de la tierra trajesen a vender mercaderías y comestibles en día de reposo, nada tomarías de ellos en ese día ni en otro día santificado. Y que el año séptimo dejaríamos descansar la tierra y remitiríamos toda deuda. Y es el 31. Este asunto al que se refería era el pacto que no habría actividades comerciales en el día de reposo, ni en otros días santos. También se cumpliría fielmente el dejar reposar la tierra, descansar por un año. En el séptimo año sabático, un año de liberación, de descanso. Entonces, vamos a ver el asunto, el otro asunto al que se refería el pacto, tenía que relacionar con los primeros frutos también, a la provisión para la santificación. Vamos a leer el 32. Nos impusimos además por la ley el cargo de contribuir cada año con la tercera parte de un ciclo para la obra de la casa de nuestro Dios, dice. Se resolvió en general que el servicio del templo se observase siempre, estar siempre al pendiente, estar siempre al cuidado, con todo esmero, con toda la actitud, con todo amor, con toda pasión, a fin de que la obra de la casa de Dios sea llevada a cabo como debe de ser. En el 33, para el pan de la proposición, para el pan de la proposición y para la ofrenda continua, para el holocausto continuo, los días de reposo y las nuevas lunas, las festividades y para las cosas santificadas y los sacrificios de expiación por el pecado de Israel y para todo el servicio de la casa de nuestro Dios. Si nos esmeramos en la obra de Dios, en la casa de Dios, vaya bien, también nos puede ir bien a nosotros en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestro hogar, en nuestro trabajo, si nos esmeramos en la obra de Dios. Aquí es lo que dice el 33, nos lo da a entender. 34. Echamos también suerte los sacerdotes, los levitas y el pueblo acerca de la ofrenda de la leña para traerle a la casa de nuestro Dios, según las casas de nuestros padres en los tiempos determinados cada año, para quemar sobre el altar de Jehová nuestro Dios, como está escrito en la ley. Dice, a fin de que no faltara combustible para el altar de Dios, para que siempre estuviera prendido el fuego. Al igual igual se comprometieron a traer lo que la ley mandaba. ¿Para qué? Para que los sacerdotes, los levitas no descuidaran el templo, no descuidaran lo que ellos tenían que hacer, su oficio ahí en la iglesia. Por eso se estaban aquí turnando para traer cosas para el servicio a Dios. Hay uno de los pasajes bíblicos que dice en el libro de los Hechos, cuando estaba creciendo la iglesia, le dicen los apóstoles, dice los discípulos, dicen,
Dice, hay mucha gente y nosotros no tenemos que descuidar la iglesia. Vamos a buscar gente para que nos ayuden a atender a los hermanos también. Y aquí mismo también estaba pasando esto, para que no descuidaran a los sacerdotes, a los levitas, para que también ellos no se distrajeran y no cayeran en tentación de otras cosas, de desanimarse, como ya había pasado una vez. Entonces, y esto lo dijeron porque habían estado descuidado por mucho tiempo el templo también, por lo que Dios por medio del profeta les acusó, por medio del profeta Malaquías les acusó de robar a Dios, mientras Dios les promete abundancia. Ellos cumplen con esta ley. Así prometieron hacerlo todas las ciudades, a pesar de las grandes tasas de intereses que ellos pagaban al gobernador Artajerjes, al rey de Persia. No se excusaban por eso. Pagaban el diezmo, las primicias, sino que estaban dedicados a Dios. Lo que es de Dios ellos decían también. Lo que es de Dios lo daban a Dios, y lo que era para el rey de Persia también eran fieles para ellos. Entonces en el 39 dice, porque a las cámaras del tesoro ha de llevar los hijos de Israel y a los hijos de Leví la ofrenda del grano, del vino y del aceite. Ahí estarán los utensilios del santuario y los sacerdotes que ministran los porteros y los cantores, y no abandonaremos la casa de nuestro Dios, dice. Asimismo que resolviendo que no abandonarían más la casa de Dios, ya se habían arrepentido. Por lo tanto que no darían culto a otros dioses ni en otros lugares. Ya había cambiado su corazón, ya habían reconocido que se habían alejado de Dios. Así que el pueblo estaba decidido a cumplir la promesa de conmemorar el año sabático. Era un gran paso de fe. Estamos hablando de la ley. No van a creer que entonces nos vamos a reunir los sábados. No van a pensar eso. Pastor, es los sábados. Estamos hablando de que ellos tuvieron fe para volver a cumplir la ley, que era más difícil cumplir la ley. ¿Cuántos de aquí podrán cumplir la ley? No, pues ninguno, porque no somos ni judíos, ¿verdad? Tenemos que ser judíos. Ya que muchos miembros de la comunidad eran pobres, dice, y la comunidad estaba enfrentando una crisis. El pueblo de Dios estaba enfrentando una crisis económica y agrícola. Entonces, vivir separados para dedicarnos únicamente y exclusivamente para Dios es la meta misma de un cristiano, de un creyente. En esa carrera vamos a enfrentar dudas, crisis, temores, pero si resistimos, Dios nos escogerá y nos recibirá como buenos siervos. Y al decir esto, voy a decir, no, hermano, tengo que dejar de trabajar, tengo que estar más metido con Dios. No. Saben que a pesar del trabajo que Dios le dio a Nehemías, él era copero del rey, era consejero del rey Artajerjes de Persa, era consejero de él. Y él iba y venía al pueblo. Iba y recibía noticias, cómo están allá Israel, qué pasa. Venían a darle información, pero aún no descuidaba también su trabajo. Yo imagino que él después, a pesar de ya cuando Israel fue reconstruido, que ya había sido levantado, que el pueblo nuevamente se había enderezado, me imagino que él volvió nuevamente a trabajar con el rey, siguió en sus labores normales. Y una de las palabras que dice mucho, muy bonitas, casi en los últimos capítulos que ustedes los van a leer estos días, dice, Señor, acuérdate de mí, de todo esto lo que hice. O sea, no, él decía al Señor, acuérdate de mí. Y aquí está escrito, hasta aquí está escrito en el libro de él, lo que él escribió.
es recordado. Entonces, Dios quiere favorecernos para su bien. Y por tal motivo ha mostrado su gracia y su misericordia para ustedes, enviando a su Hijo Jesús a morir en la cruz por los pecadores, en lugar mío, en lugar suyo. Lo único que tenemos que hacer es apropiarnos de la fe, así como este pueblo se apropió de la fe, pero bajo una ley. Entonces, para nosotros apropiarnos de la fe bajo la gracia, que es más fácil y más misericordioso, de esa fe que viene de Dios, que Él quiere para usted, para mí, lo mejor. Entonces, lo que Él nos ofrece, como Nehemías, usted podrá mantener esa relación con Dios de un compañerismo que que le dio sentido a la vida. Fue un compañerismo que Nehemías tuvo con Dios también. Y él no fue una persona que así de repente, Dios le dijo, mira, ve y dile a este pueblo que se arrepienta. No, por medio de una información que vino de su hermano Ananí, le dijo, ¿cómo estás, Ananí? ¿Qué pasó? ¿Cómo está Israel? Él pensaba que estaba bien el pueblo. Él pensaba que estaba bien. Dice, no, fíjate que está muy fea la situación allá. Él se angustió. Él era un laico, no era religioso. Sabía del Dios, pero nunca se imaginó. Él sintió dolor. Hasta él mismo dijo, Señor, hemos pecado, te hemos fallado. Él sintió el dolor, la angustia por su pueblo para ir dice, Señor, ¿qué puedo hacer? Vino al rey, lo miró y ¿qué le dijo? ¿Qué tienes, Nehemías? No tienes cara de enfermo, le dijo. ¿Qué tienes? Estás preocupado por algo. Y ya le abrió su corazón al rey. Y fíjate qué bendición, hasta el rey le dio provisiones, fue y reconstruyó. Entonces, como Nehemías, usted y yo podremos mantener esa relación con Dios de compañerismo que le dio sentido a la vida de aquel gran hombre en esa tierra y para la eternidad. Dios utilizó a Nehemías para cumplir su propósito en aquellas generaciones. Iglesia Transformación. Esa puede ser tu propia experiencia a partir de hoy. No, es que yo no tengo un llamado, es que yo no enseño, yo no predico, yo no soy nadie, vengo nomás. Dios tiene un plan para ti, así como Nehemías. Nehemías no se lo esperaba. Dios inquietó su corazón. Sintió amor por el pueblo donde estaban enterrados sus padres. Sintió amor. Y eso es lo que nosotros debemos de sentir también. Amor que la hemos recibido esa enseñanza de sentir amor por las personas. Si no estamos bajo la ley, estamos en la gracia, la misericordia de Dios. Hay mucho trabajo que hacer por reconstruir el templo de Dios ahora. Las personas que están afuera, el alcohólico, la prostituta, el drogadicto, todos aquellos que están atados con algo. Así como Nehemías, Dios nos ha llamado a restaurar el templo de Dios. Póngase de pie.